Bueno, hemos tenido dos días de, de feriado, un viernes y un lunes, con lo que tendríamos que estar terminando el lunes que viene. ¿Me escuchan, verdad? Sí, profe, lo escuchamos. Buenas tardes. Bien, bien. Eh, con lo que tendríamos que, a ver, con lo que tendríamos que terminar, hoy es 15, lunes 18. El lunes, ¿no es cierto? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer, lo siguiente. Vamos a tener la clase de hoy y la del lunes. El lunes tendría que haber sido el cuestionario, pero lo vamos a pasar entonces para el viernes, que es viernes 22. Entonces, el viernes 22 vamos a hacer el cuestionario de este módulo de, de hormigón. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? En la misma hora y por el mismo canal. Bien, entonces continuando con lo que es el hormigón fresco, ya para continuar y concluir con este tema, vamos a decir entonces que cuando el hormigón llega a la obra, en estado plástico, ¿no es cierto? O sea, eh, no endurecido, se le pueden realizar algunos ensayos. Uno de ellos es el cono de Abras, habíamos dicho que consistía en un aparato, un, un cono de metálico que se llenaba de mezcla, ¿sí? En la mezcla, no la mezcla que sale directamente en el pastón, digamos, en el camión mixer, en la primera tirada, sino dejamos pasar un poco de mezcla y ese es el hormigón que vamos a usar. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Bien, entonces la muestra de hormigón elaborado para hacer los ensayos, digamos, el ensayo del hormigón endurecido, ¿no es cierto? Pero el hormigón fresco teníamos el cono de Abrams que medíamos el asentamiento y podríamos tomarlo como una medida de la trabajabilidad de ese pastón, ¿sí? En el diseño de la mezcla, o en el diseño para el dosaje del hormigón, esa es una variable que se usa, ¿no? El asentamiento. Es decir, que cuando se solicita el hormigón a la planta para la obra,
un dato aparte de la resistencia, del tipo de cemento que queremos, hasta podemos pedir el tamaño máximo del agregado. Un dato que también debemos solicitar es el asentamiento, ¿sí? Porque dijimos que eso era lo que nos daba el grado de trabajabilidad. Fíjense, a ver, todos tienen ahí su celular, ¿no es cierto? Todos están con su celular, ¿sí? ¿O no? Sí, profe. Bien. ¿Está solo Agustín o hay alguien más? Ajá. En el Play Store, sí, si ponen, a ver, en el Play Store, si ponen, ya les digo, ahí le pongo en el chat. Si en el Play Store ponen AAHE, fíjese que le va a aparecer en uno de los primeros una aplicación que se llama Recepción del hormigón elaborado. Sí, profe, sí aparece. Bueno, este, lo pueden instalar. Ahí está instalando, profe. Está Bien. descargando. Avísame cuando lo tenga instalado. Listo, profe, ya lo tengo. Bien. ¿Y los demás? Listo, profe. Bien. Es que no está instalado todavía. No está instalado. ¿Cómo? Bueno, bueno, sí, ustedes seguramente ya pudieron abrir sí, Sí, profe. pudieron abrir la aplicación. Fíjense que ahí tiene cuatro botones, ¿sí? El primer botón dice ensayos para la aceptación o rechazo del hormigón, o la solidez, o la falta de oquedades, ¿no es cierto? Esa sería la compacidad. Es muy importante, mientras más compacto sea el hormigón, menos posibilidades de permeabilidad y obviamente mayor resistencia, ¿sí? Entonces eso es con respecto a los ensayos para aceptar o rechazar el hormigón. Con respecto al número de muestras, tenemos dos tipos de normas.
las normas IRAN y el reglamento CIRSO. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del reglamento CIRSO que nosotros lo podíamos descargar de la página del INTI, ¿no es cierto? Si nosotros entrábamos al INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, teníamos un apartado para que se las puede descargar, ¿no es cierto? Las CIRSO, a ver dónde está. Bueno, estas cambian constantemente. Veamos en el buscador. CIRSO. Bueno, acá está. Reglamento IMPRES-CIRSOC. Sí, el IMPRES es el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, que también junto con el CIRSOC desarrollan los reglamentos de construcción para la República Argentina. Acá están todos, ¿no es cierto? El 306, 401. El que a nosotros nos interesaba era el 201. A ver dónde está. Ajá, ¿por qué no está acá? Bueno, pongamos CIRSO 201. A ver, y nos vuelve a mandar a la misma página. Nacional, la agricultura, la temperatura. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no aparece? A ver. CIRSOC. CIRSOC INTI. A ver acá. Bueno, entonces, hasta que se abra, continuamos viendo la aplicación. Entonces, tenemos los dos tipos. Los dos tipos de normas para la extracción de muestras, las IRAN y las CIRSO. Veamos las IRAN. ¿Sí? En las IRAN 1666 expresa la cantidad mínima de muestras para analizar el hormigón endurecido, ¿cierto? Las muestras, acuérdense que se hacen con probetas de, de 15 centímetros de diámetro por 30 de largo, y se la colocan en probetas, se les hace el curado correspondiente y se les va ensayando a determinada cantidad de días de acuerdo a los requerimientos que necesitemos para determinar la resistencia de ese hormigón que se ha colocado en esa obra. Bueno, acá dice cantidad de motor hormigonero, ponerle que sean 3 píxeles. Entonces dice que se necesitan como mínimo 2 muestras de probeta de hormigón para analizar el endurecimiento a los 48 días, a los 28 días, ¿sí? 4 probetas. Bueno, y en el caso del reglamento CIRSOC, ya te pide un poco más de datos, ¿no es cierto? Para poder determinar la cantidad de muestras. El hormigón es producido en una planta certificada por un organismo acreditado y acá no hay, así que ahí tendríamos que poner nada. El hormigón, se hormigonará el lote durante la misma jornada sin interrupciones mayores a 3 horas, sí podríamos poner. Selecciona el tipo de estructura, solo elementos de flexión, supongamos que estamos hormigonando
la losa y la viga, así como vimos en en la visita que hicimos, que estaban por hormigonar, estaban encofrados la losa y la viga. Volumen de hormigón, bueno, supongamos que vamos a tirar 50 cubos, no es mucho, pongamos 20 cubos. Número de hormigoneras, pongámosle 3. Superficie, ¿me siguen, no es cierto? ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Bien, Profe, gracias. ¿puedes repetir el volumen del hormigón? Volumen de hormigón, pongamos 20 cubos, ¿sí? Ese es un valor para una losa, pongámosle de 180 metros cuadrados, 170 metros cuadrados. Y en 20, y con 3 hormigoneras podemos cubrir los 20 cubos. Y la superficie, pongamos una superficie aproximada de 180 metros cuadrados. Y la cantidad de piso, 1. Y bueno, entonces me dice, se necesitan como mínimo 5 muestras de 2 probetas tomadas cada 4 metros cúbicos de hormigón utilizado para analizar endurecimiento a 28 días. ¿Eh? Entonces, bueno, ahí me da, esta aplicación interpreta la norma eh, y de acuerdo a los datos de entrada nos dice cuántas probetas necesitamos hacer para esa cantidad de hormigón, para el tipo de elemento estructural, para la superficie, etcétera, ¿sí? Esas probetas se van a ensayar para determinar que la calidad del hormigón. ¿No? Bien. ¿Qué más tenemos? Aceptación o rechazo del hormigón elaborado. Bueno, después lo leen. El moldeo de probetas, ahí dice cómo se va a moldear la probeta. Ahí están los pasos a seguir para moldear una probeta. Muy similar a lo que cuando llenamos el cono de agua, ¿no es cierto? Vamos llenando por capas y vamos varillando hasta, hasta completar el molde de de la probeta y se lo deja y se le hace el curado, ¿no es cierto? Se le hace el mismo o mejor curado que a la estructura, eh, la estructura en sí, digamos, propiamente dicha. Para luego de 28 días a hacer el ensayo y determinar si llega a la resistencia para la que se ha diseñado. Bueno, no sé qué le pasa a esto de CIRSOC. ¿Qué le estará pasando? Reglamentos. Está empacado. Bueno, no importa. Igual acá hay una página también que dice CIRSO 201. Ahí está. Bueno, estamos fuera del INTI, pero bueno, hay una página que se llama hormigonelaborado.com y ahí está el reglamento. Este es el reglamento CIRSO 201 del Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles. Esas son, la sigla de eso es CIRSO, Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles. Bien. Y el 201 es específicamente para estructuras de hormigón. Y acá está, digamos, en este compendio de recomendaciones, ¿no es cierto? Que es un reglamento, ¿no? Es un compendio de recomendaciones. Está todo lo referido a la elaboración, puesta en obra, transporte, manipulación, todo lo que está relacionado a la fabricación y elaboración de hormigones. Así que bueno, pero por ahí no es tan sencillo leerlo, ¿no es cierto? Porque
eh, no es un libro, ¿no? Es un manual y por ahí no hay una explicación para las cosas, sino más bien eh, una línea de trabajo, ¿sí? Algunas definiciones, pero no hay una didáctica de un libro como la que estamos acostumbrados, ¿sí? Eh, pero si les interesa leerlo, lo pueden hacer y cualquier consulta que tengan, me dicen. A ver qué podemos ver acá. Por ejemplo, arranca con, veamos, el primer tema que toca el reglamento y es especificaciones relativas a los materiales, ¿sí? Va a arrancar con los materiales. O sea, como nosotros también hicimos en el inicio de este curso, arrancamos con los materiales componentes del hormigón, ¿no? Especificaciones por resistencia y durabilidad, ¿sí? Tengan en cuenta que hace poco que hemos cambiado, eh, hemos actualizado nuestro reglamento y hace 8 años. Hace 8 años o sea, es que es relativamente nuevo esto. Hemos actualizado nuestro reglamento y hemos pasado de la teoría alemana de análisis del comportamiento de las estructuras de hormigón a unas bases teóricas y prácticas norteamericanas, ¿eh? El cambio fue rotundo, ya que los alemanes, con sus normas DIN, son muy teóricos, ¿no es cierto? Muy, muy teóricos. Y en cambio, en las ACI, ¿cierto? Las normas ACI norteamericanas son empíricas, ¿sí? Se obtienen datos y resultados y expresiones matemáticas para usar en el diseño del hormigón que salen de la experiencia, o sea, de ensayos. Sobre expresiones por ahí que no tienen una lógica dimensional, pero que sí están probadas. Bien, entonces comienza con los materiales, ¿sí? Requisitos de durabilidad, ¿sí? Acá habla de la exposición que tienen los hormigones eh, cuando están en contacto con el suelo o cuando están en contacto con el agua o con algún ambiente agresivo cerca del mar o en una planta electroquímica, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí ya, fíjense, las relaciones agua-cemento, máximas, mínimas, todas están en tabla. Todo lo que estamos hablando nosotros, que lo estamos estudiando de la forma más sencilla posible, porque esto, bueno, se estudia muchos años, y bueno, acá lo estamos viendo en un módulo. Estamos viendo los fundamentos prácticamente, pero con eso, con esto que estamos estudiando y con todo lo que hemos hablado, les sirve como para poder encarar un proyecto de alguna estructura de hormigón armado, ¿sí? Bien, todo esto viene en relación a la durabilidad, ¿no es cierto? Las reacciones alcalicílisis son reacciones químicas que se dan que en cuando el cemento o reacciona con los áridos, ¿sí? Que también es perjudicial para, para el hormigón. Bien, a ver, hagamos un pantallazo rápido a ver qué
Por ejemplo, también este reglamento determina o da las pautas para realizar el diseño de las secciones de hormigón. ¿Mm? En este reglamento también están sentadas las bases con el método para el diseño de las secciones de hormigón que están relacionadas, obviamente, íntimamente con las resistencias de materiales. ¿Sí? Si bien consideramos que el hormigón es homogéneo, pero tiene sus particularidades y sus comportamientos distintos dependiendo de si está comprimido o traccionado, o si es hormigón armado o hormigón simple. Esas particularidades están contempladas en los métodos de cálculo, ¿eh? Que obviamente, que le vuelvo a repetir, esos métodos de cálculos están relacionados íntimamente con la resistencia de material. Pero por ahí pueden ver ustedes a lo mejor algunas ecuaciones que son un poco más complejas a las ecuaciones que hemos visto en resistencia de materiales. Y en esa complejidad están incluidas o están contempladas estas cuestiones no homogéneas de un material muy noble, pero no deja de tener sus particularidades. ¿Sí? Bueno, requisitos de resistencia, comportamiento en servicio. Bueno, acá está todo lo relacionado al hormigón. ¿Sí? ¿Se acuerdan de este gráfico? Compresión y tracción. ¿Mm? Acá están las armaduras. Comprime arriba y tracción abajo, ¿no es cierto? Cuando la carga es vertical hacia abajo en una viga. ¿Sí? Esos son, bueno, en realidad en este caso es el epsilon, es alargamiento específico, ¿no es cierto? Deformación específica. Epsilon C, epsilon de compresión, epsilon T, epsilon de tracción. Para, para el cálculo del hormigón, ¿estamos grabando la clase o no? Decíamos entonces que, ¿dónde estamos? Acá. Para el cálculo del hormigón, le vamos a dar ciertas hipótesis. ¿Se acuerdan ustedes? No sé si ustedes conmigo hicieron un trabajo integrador final, en donde se acuerdan que había que modelar una estructura, es decir, una estructura real, habría que modelarla para poder calcularla. Y en ese modelado se suponían condiciones ideales para poder aplicar las teorías que habíamos estudiado. Bueno, en el caso, o se planteaban hipótesis, ¿no es cierto?, para modelar esa estructura. En el caso del hormigón pasa lo mismo, ¿no es cierto? Se plantean hipótesis para poder dimensionar una sección de hormigón armado. Y algunas hipótesis son alargamientos máximos o que la superficie, la sección plana de, de un elemento de hormigón se mantiene plana después de la deformación, que el acero tiene el, el diagrama de tensión de formación del acero tiene solamente dos tramos, qué sé yo, una serie de hipótesis, que todo está en el aula, ¿no es cierto? Todo lo que estamos hablando ahora está en el aula, ¿sí? Todo el material que yo les dejé, todo lo que estamos hablando aquí, más la grabación de las clases, lo pueden ver en el aula. Bien, perfecto. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto?
¿Nada? Bueno, con respecto al acero, son barras circulares, ¿no es cierto?, que tienen unas pequeñas vetas que hacen de que el contacto, la fricción entre el hormigón y, la barra de acero sea aún mayor y tenga una adherencia suficiente como para que la barra de acero pueda desarrollar las tensiones necesarias que se van a dar en el momento en que la estructura entre en servicio. El acero en el hormigón armado viene a suplir ese déficit que tiene el hormigón para soportar tracciones y las barras de acero, bueno, se comercializan por diámetro, ¿no es cierto? Por el milímetro, su diámetro en milímetro, ¿sí? Quizás en otros lugares, en otros países, tienen otra nomenclatura, pero en definitiva son las mismas barras. Actualmente, o hasta hace poco, los diámetros iban desde el 6 milímetros hasta los 40 milímetros, ¿sí? Una barra de 4 centímetros de diámetros. En la actualidad, la de 6 milímetros, por lo menos aquí en nuestro medio, no se consigue. Están viniendo una barra de 5 milímetros y otras algo más pequeñas. La razón no la sé, posiblemente sea alguna cuestión de demanda y bueno, no estaban viniendo las barras de 6. A lo mejor hay muchas demandas y aquí no están llegando. Yo creo que algo de eso es. Y los diámetros que son para estructuras moderadas como una vivienda de 2 plantas, los diámetros que se usan son del 6 para estribos de vigas, del 8 para estribos de columnas, o sea, diámetro del 8 milímetros, del 10 podría ser para vigas, para armaduras principales de vigas, 12 para armaduras principales de viga y armaduras principales de columna. Después del 12 viene el 16, también se lo puede usar en viga y en columna. Después viene el 20, ¿sí? Que ya no es tan utilizado para una vivienda de 2 plantas. Difícilmente tengamos un hierro del diámetro de 20 para una estructura de hormigón armado de una vivienda unifamiliar de 2 plantas. A ver qué tenemos acá. Si quiere podemos ver, por ejemplo, a ver rápidamente, un plano de estructura, ¿sí? Vamos a ver rápidamente. eh, por ejemplo, a ver dónde están las plantas. ¿Qué está faltando acá? Algo falta acá. Bueno, ¿sí? Por ejemplo, acá
tenemos un despiece de columnas. Fíjense que acá, en este caso, es la estructura de la terminal de Tilcara, ¿sí? Eh, Se está construyendo o se está en etapa de proyecto para la nueva terminal de Tilcara y, por ejemplo, tenemos acá un despiece de las columnas. Fíjense, acá hay un cuadro del despiece de la armadura. Tenemos desde el 16, 12, 8, 16, 12, 8. Si vemos las vigas, a ver, o vemos acá el cuadro de columnas, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos una columna de 200 centímetros, 2 metros por 50 centímetros, ¿sí? Con sus estribos. Por ejemplo, acá están las vigas. ¿Mm? Las vigas de 30 por 60. Estas son vigas de fundación. Acá se ven las armaduras. Bien, esto sería un plano típico de estructura, ¿no? Acá están las armaduras de la losa de casetones. Esta es una losa casetonada, es decir, que tiene nervios en dos direcciones. Bien, ¿qué más tenemos acá? Esto más armaduras, más vigas, ¿sí? Acá tenemos vigas inclinadas. Bien, este sería un plano de estructura de hormigón armado. Entonces, el acero lo que venía a suplir en el hormigón armado es la falta que tiene eh, de traccionarse, o sea, la falta de resistencia a la tracción, ¿eh? Eso se lo otorga el acero, que a la vez también le va a otorgar ductilidad a la estructura, ¿no? Esa ductilidad que necesitamos, sobre todo en zona sísmica, para que deforme la estructura antes del colapso. ¿Mm? Bien, después ustedes leen todo esto, más o menos lo que estamos hablando. El modo de elasticidad del acero es 2.100.000 kilos por centímetro al cuadrado. Son aceros de dureza natural, es decir, que la dureza sale directamente de la colada, ¿no es cierto?, de la mezcla entre hierro y carbono. No hay una resistencia extra que se le dé en forma mecánica, sino es esa resistencia natural que sale directamente de la colada. Antiguamente se utilizaban los aceros con dureza mecánica, ¿sí?, que eran los famosos hierros torsionados, no sé si usted alguna vez lo habrá visto, y es un hierro que se le daba una torsión, un, una solicitación extra para superar un determinado valor de fluencia. Hay un reacomodo en las fibras internas del material y logra una resistencia extra, ¿no es cierto? A eso es lo que nosotros le llamamos la resistencia mecánica. Bien. Los aceros se identifican entonces, si los que pudieron ir a la visita de los otros días, vimos una barra de acero, eh, y por lo general la barra trae la marca, ¿no es cierto?, la tensión de fluencia y el diámetro. Eh, También tenemos una tabla nominal para los aceros, lo que acabamos de decir, ¿no es cierto? 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 y 40. Dentro del diseño de la sección de la estructura de hormigón, de un elemento de hormigón armado, eh,
Se determina la sección de hormigón y se determina también la sección de acero necesaria para soportar las cargas de tracción. Bien, esto ya hablamos del exceso de agua. Esto después ustedes terminan de leerlo, ¿sí? Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta, inquietud? Lo que sea. Hablen, por favor, porque me siento solo. ¿No hay ninguna duda o no hay nadie en el... Por mi parte, no, profe. No, no tengo dudas. Bueno, bien. Esto no sé lo que es. Bien, entonces pasemos a lo que es eh, la colocación y ejecución del hormigón en obra. Bien, cosa que no pudimos ver en la visita que hicimos. Ahora solamente, bueno, parece que el único que contesta es Agustín. Bueno, si vos después podés hablar con tus compañeros, tenemos la oportunidad de, no sé si ustedes vieron el supermercado mayorista que se está construyendo, el Jaguar, ahí en el predio donde era el boliche Acrópolis, en la ruta 9, en la colectora de la ruta 9, donde están cerca de las concesionarias. Si ustedes pasan por ahí, van a ver que están construyendo un edificio industrial bastante interesante, muy grande, uno de los más grandes que, que hay en una estructura metálica gigante, grandes luces, eh, y está en una etapa ideal para ir a ver, ¿sí? Si bien todavía no han visto estructura metálica, lo van a ver en el próximo módulo. Ya he pedido permiso y ya tenemos el permiso para ingresar a ver la estructura, la obra. Lo único, bueno, ahí sí no nos podemos escapar a los requisitos de los botines y del casco, ¿sí? No sé, es muy interesante. Si ustedes quieren, vamos. Arrancamos con las clases de metálica y madera para que vean un poco de una introducción a las construcciones metálicas y nos vamos a ver lo que están haciendo en esa obra. Y de paso también vemos un hormigonado, ¿sí? Ya que prácticamente están hormigonando todos los días en esa obra, podríamos también aprovechar y ver un hormigonado, ¿sí? Todo depende de ustedes, el interés que tengan
de conocer y aprender y de ver, ¿no? Ver, son construcciones que no son comunes que se hagan. Así que bueno, ya cuando veamos algo de Metallica, vamos a hacer la convocatoria para ir a la visita. Espero que podamos ir. Mientras tanto, les pido, vamos consiguiendo un casco. ¿Eh? Bien, entonces estamos hablando de la colocación y ejecución del hormigón en obra. Bien, entonces, lo importante aquí, ya que es una tarea muy compleja, el hormigonado, ¿sí? Hay muchas variables, desde el clima hasta la calidad de los materiales, hasta la disponibilidad de los equipos, ¿sí? Nosotros mismos pudimos experimentar que estaba todo listo y organizado para el hormigonado y resulta que a último momento uno de los equipos necesarios para vertir el hormigón tuvo una falla y se tuvo que suspender el hormigonado, ¿sí? Es decir, son tareas muy complejas y requieren una buena planificación, una buena estrategia. Hay cosas que no vamos a poder salvar, como lo que pasó ese día, digamos. La proveedora del hormigón te dijo, no te voy a poder tirar el hormigón. Bueno, chao, estamos atados ahí, no podemos hacer más nada. Y en otras cosas podremos tener un plan B, ¿cierto? En el caso del hormigón no podemos tener un plan B porque, bueno, deberíamos, qué sé yo, contratar otra elaboradora de hormigón, pagarle lo mismo, o sea, pagar dos veces el hormigón, por la duda, una no vaya. Bueno, cosa que es impensable hacerlo, ¿no es cierto? Por lo menos a esta escala y en el medio y la economía con la que nosotros nos manejamos. Sería impensable hacerlo. Entonces, para evitar algunos inconvenientes, es muy importante la planificación. Importante conocer a sus recursos humanos, ¿sí? Eh, Importante manejar bien el equipo, o sea, el equipo humano, conociendo sus habilidades y su perfil para, para poder salvar algún imprevisto. Algún imprevisto podría ser, por ejemplo, se rompe el vibrador, que es un equipo que ya hablamos de eso, que hace de que vibre la masa de hormigón y pueda ocupar la totalidad del molde o encofrado. Y bueno, en ese caso, que no es tan grave como que no venga el hormigón, no viene el hormigón, no hay hormigonado. Pero si no hay vibrador, se puede continuar con el hormigonado y bueno, de alguna manera se salva esa situación utilizando algún otro elemento. Eh, Así que, bueno, entonces es muy importante la planificación, ¿sí? Acá, bueno, saber pedir correctamente lo mío. ¿Sí? Muchas veces, amigo, tráeme de 5 cubos de hormigón, ¿sí? Pero no le damos mayores especificaciones, ¿no? Y deberíamos, eh, por ahí debe haber una hojita, me parece, donde, o en los apuntes, no pierdan de vista los apuntes que están en el aula, ¿no es cierto? Son muy importantes, están muy completos, están bien pensados, bien seleccionados para que ustedes puedan tener una guía de estudio, ¿sí? Prácticamente no necesiten ir a la biblioteca porque ahí están todos los libros y los capítulos de los libros más relevantes. Así que aprovechen eso. Si yo hubiera tenido eso en mi época de estudiante, hubiera sido tan feliz porque antes teníamos que ir a pelearnos por un libro, ¿no es cierto? Y el profesor hablaba a 1000 por hora y a veces casaba y otras veces nos casaba y tenías que reforzar con libros. Y bueno,
No había libro para todo, había libro para algunos. Y si no llegabas a tiempo, te quedabas sin libro. Y era un parto, ¿no es cierto? Porque era como navegar en la oscuridad. Entonces, ahora yo les propongo en el aula virtual, ya les selecciono yo el capítulo de la bibliografía y se las cuelgo, así que aprovechen eso, ¿sí? Aprovechen. Yo no sé, muchas veces uno se pregunta si eso es bueno o malo, y no lo sé, no lo sé. Yo, mientras más facilidades les pueda dar, yo creo que es mejor, pero bueno, a veces no lo saben utilizar o no lo saben valorar, pero bueno, hoy los días corren así y hay que adaptarse, así que ahí están todos los libros en el aula, ¿bien? No lo desaprovechen. Eh, entonces, es importante, como les decía, saber pedir el hormigón correctamente. Eh, ya hablamos de algunos parámetros, como el asentamiento, el tipo de cemento. Podemos pedir también el tamaño máximo del agregado como dato, ¿no es cierto?, para la hormigonera. También podemos pedir aditivos y la resistencia, obviamente, ¿sí? Es lo más importante. Yo quiero un hormigón de tan resistencia. Habíamos dicho que con todas esas variables que acabamos de nombrar se diseña la mezcla, ¿sí? Y al final, el objetivo final es obtener un hormigón con una determinada resistencia. Ese sería el objetivo final. Bien. La resistencia, ya va a aparecer por ahí la resistencia. Bien. Entonces, aparte de la organización del hormigonado en obra, también tiene que tener una buena organización con la proveedora, ¿no? Con la proveedora de hormigón. Todo eso lleva a, a usar el tiempo más eficientemente y eso impacta en el valor de la mano de obra. Bien, todo eso está escrito acá. Dice, resumen de puntos sugeridos para la reunión previa a la construcción. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta antes de reunión? Información del proyecto, ¿sí? Y plan de trabajo. ¿Mm? Bueno, eso es importante, conocer el plan de trabajo, porque eso nos va a dar la pauta del tiempo que tenemos para realizar la tarea del hormigonado. Si en el plan de trabajo estamos holgados o venimos bien, bueno, se trabaja de una manera. Pero si hay que recuperar tiempo porque estamos atrasados en el plan de trabajo, entonces se deberá rever alguna situación. Participante en el proyecto, bueno, la cantidad de mano de obra es importantísima, no solamente para conocer el déficit, o sea, si hace falta más mano de obra, sino para también detectar el sobrante de mano de obra, ¿no es cierto? Yo puedo decir, no, mira, acá hay demasiada gente, no es necesario porque en vez de mejorar el flujo de trabajo, lo entorpece. Bien, la secuencia de construcción también es fundamental conocerla, digamos. Eh, ¿Qué se hace para el proceso de hormigonado? Bien, se solicita el hormigón, eh, eh, se llega al mixer, se hacen las probetas, se vierte el hormigón, se cura el hormigón, bien. O sea, la secuencia de la construcción, eso también es muy importante conocerlo para que la reunión previa sea lo más exitosa posible. Construcción y aceptación de las bases y subbases. Bueno, obviamente, cuando yo voy a vertir un hormigón sobre en el caso
de un pavimento, yo voy a vertir el hormigón sobre el terreno natural o el suelo. Y ese suelo tiene que estar, que le llamamos base o subbase, tiene que tener las características necesarias para recibir una capa de hormigón. ¿Eh? Entonces también deberemos conocer el nivel de aceptación que tiene lo que está por debajo del hormigón, que lo más relevante sería para un pavimento, ¿no es cierto? Algo que esté asentado sobre suelo y no tanto para elementos que están suspendidos. Accesos a la obra. Miren todas las variables que hay para poder encarar un proceso de hormigonado exitosamente. Los accesos también son importantes, ¿no es cierto? Porque el camión mixer es un vehículo grande que cuando está cargado pesa mucho más y si no tenemos unos accesos adecuados podemos correr el riesgo de que se empantane o de que quiera hacer un giro muy cerrado y vuelque, o si tiene mucha pendiente, se derrame el hormigón que viene dentro del mixer, ¿sí? Es decir, deberemos asegurarle nosotros en nuestra planificación de la ejecución de la obra, asegurarle al camión mixer que va a proveer el hormigón que tenga las condiciones necesarias, o el que el acceso tenga las condiciones necesarias para que el camión mixer pueda ingresar sin ningún problema. ¿Sí? Eso también repercutiría en una pérdida del tiempo. ¿Sí? Tiempo en una obra es igual a plata, es igual a dinero. Y no solo porque perder el tiempo es atrasarse en los planes, sino que el hormigón también, mientras más tiempo está, eh, mientras más tiempo pasa en el transporte, más posibilidades tiene de que comience a endurecerse, y si comienza a endurecerse o comienza el fraguado, pierde trabajabilidad y ya no es un hormigón apto y deberá rechazarse, ¿no es cierto? Si no pude acceder con el camión o tuvo problema en el acceso y me hemos demorado más de la cuenta, se rechaza. Imagínense, rechazar un hormigón implica un montón de cosas con respecto a la planificación de una obra. Energía, iluminación, agua, bueno. Eh, también importante, la mayoría de los vibradores para hormigón son eléctricos. Entonces, deberemos verificar de que haya energía en la obra, encofrado y desencofrado. Y bueno, obviamente, el encofrado es un trabajo artesanal de mucha precisión y para que salga un buen hormigonado tiene que haber todo bien encofrado y eso se lo puede verificar fácilmente en las inspecciones que se hagan. Y el desencofrado también es un momento crítico porque vamos quitando ese molde y bueno, en ese proceso también podemos lastimar el hormigón, podemos mancharlo, etcétera, etcétera. También es algo fundamental, también podríamos incluir el tiempo de desencofrado, ¿sí? Si yo necesito desencofrar porque necesito esos elementos de encofrado para otro sector de la obra, porque tampoco me voy a quedar esperando 28 días hasta que endurezca el hormigón para poder trabajarlo, sino que podría ya con suficiente conocimiento saber, por ejemplo, en la probeta que hemos fabricado cuando estamos viendo el tema de probetas, ¿sí? Hicimos dos o tres probetas. Y resulta de que yo no puedo esperar los 28 días hasta que tenga la resistencia completa del hormigón. Pero los trabajos que yo voy a hacer sobre ese hormigón recién hormigonado
son livianos, entonces yo puedo, de alguna manera, o sea, hay métodos que puedo ensayando las probetas a los 7 días, ¿sí? Yo ensayo a los 7 días, puedo hacer otro ensayo a los 14 días o a los 21 días también, y nos va a ir dando una idea de la resistencia de ese hormigón, ¿sí? Ya nos va dando, nos va tirando la idea de cuál va a ser la resistencia final. Entonces yo podría jugar eh, conociendo esos valores con el desencofrado, ¿sí? Si pienso continuar con la etapa de mampostería, por ejemplo, y yo sé que puedo hacer 5 o 6 filas y no pasarme del peso, y lo verifico con una probeta ensayada a los 14 días o a los 7 días, ¿no? Puedo yo trabajar antes de los 28 días y bueno, y ganarle ahí a mi plan de trabajo. Bien, colocación del hormigón, equipo, procedimiento, bueno, todo lo que está relacionado al vertido que ya hemos hablado, de la gente, del equipo. Aditivos y adiciones, bueno, también se discutirá qué aditivos se les pone dependiendo de si queremos, si queremos por ejemplo, en el hormigonado de un badén, de una calle, ¿no? No tenemos forma de desviar, o el desvío es muy complicado, entonces yo voy a hacer un hormigón que tenga un fraguado rápido para poder habilitar rápidamente el tránsito y así evitarme todo lo de pelote, de un desvío, etc. Entonces yo podría también pensar en colocarle un aditivo de acelerante de Fraude, de esa manera también ganarle a mi plan de trabajo y poder habilitar rápidamente y dedicarme a otra cosa, ¿cierto? Compactación del hormigón, bueno, ya hemos dicho, lo importante que es en el momento del hormigonado tener un vibrador, ¿no es cierto? Para que ese hormigón salga lo más compacto posible. Acabados de la superficie también podría ser un punto que no es tan grave, pero ponerse de acuerdo de cómo quieren que termine la superficie, sobre todo si está expuesta a la intemperie. Junta, si es que lo hubiera, el curado, cómo se va a hacer el curado, si aparecen fisuras, cómo se lo va a sellar, ¿sí? El- la precaución cuando hay clima frío y cálido en el hormigonado, ¿sí? Cuando hay muy frío, eh, necesitaremos a lo mejor calentar el agua o a lo mejor mantener al elemento de hormigón o al elemento hormigonado, mantener una temperatura constante. Y si es cálido, enfriar el agua o este, evitar obviamente hormigonar. Si por ejemplo en clima frío la temperatura es mayor que 5 y va ascendiendo, ya están las condiciones para hormigonar. El clima cálido, el límite serían los 30 grados, 35 lo podríamos estirar, y más de eso ya no se podría trabajar porque corremos riesgo de que se evapore el agua. Y ahí es un poco más difícil evitar eso, ¿no? Aunque se pueden hacer varias cosas, como formar una película de grasa, vienen unos productos para específicamente para este trabajo, o bien colocar un elemento que cubra y evite los rayos directos del sol sobre el elemento de hormigón y así evitar la evaporación. Bien. Protección del hormigón, precaución para el clima, ya está, materiales. Bueno, todo esto se discute antes de hormigonar, ¿sí? Son bastantes puntos, bastantes. Bien, composición del hormigón. Para fabricar el hormigón se deberá tener en cuenta lo siguiente: estudio
previos, materiales, componentes, bueno, todo esto ya venimos hablando, ¿sí? Los métodos, bueno, sí, o sea, eh, cada vez que se va a diseñar, cada vez que cambiamos algún componente del hormigón, se deberá diseñar un nuevo hormigón, ¿cierto? Si yo me quedé sin árido en la producción, y bueno, la próxima vez o cambio de cantera, tengo árido de otra cantera, por más que tenga el mismo tamaño, el mismo todo, se deberá este, hacer un nuevo diseño de la mezcla. Bueno, se puede dosificar por método racional, por patrones de prueba, verificación de la fórmula, todo lo que venimos hablando. Acá tenemos algunas cantidades que les puede servir de referencia, ¿no es cierto? Para saber, bueno, a ver, por un metro cúbico de hormigón, ¿qué cantidades necesito? ¿Sí? Y, por ejemplo, para, para hormigones de poca prestancia o poca exigencia, podemos tener en un metro cúbico hasta 250 kilos de cemento, que son 5 bolsas, ¿no es cierto? Por metro cúbico. 270 kilos para estructuras corrientes que no están expuestas a la acción de la humedad, 350. Ya cuando tenemos 350 kilos, son estructuras más importantes, ¿no es cierto? Puentes, edificios, etcétera. Y más de 500 kilos y no se dan tan fácil. Acuérdense que mucho cemento en el hormigón provocaba cambios de volúmenes muy grandes, aunque hay cementos que no se expanden, ¿sí? Hoy en la industria existen cementos que no tienen retracción, o sea, no cambian de volumen como lo hace un cemento común o un cemento normal, que es muy perjudicial para la estructura. Acá tenemos algunas proporciones empíricas, ¿no es cierto?, que a lo mejor a ustedes les va a servir en el momento en que tengan que cotizar alguna obra, sacar el precio de algún hormigón. Por ejemplo, acá tenemos un hormigón H8, ¿sí? Es decir, 8 megapascales, 80 kilos por centímetro cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto va a ser el contenido mínimo de cemento? Pues 220 kilos por metro cúbico. La relación agua-cemento, 0,5, un asentamiento de 5 a 7, ¿sí? Tamaño del agregado grueso, 32. Estas son algunas proporciones, ¿sí? Puede cambiar, ¿sí? Podemos tener tamaño del agregado grueso de 19, ¿sí? Piedras más chicas, sobre todo si tenemos mucha armadura. Los asentamientos, bueno, dijimos que eso lo vamos a pedir en la obra, perdón, en la planta, y bueno, van de 5 a 7, en este caso de hormigones de limpieza. La razón agua-cemento 0,50, bastante bien. Contenido mínimo de cemento, bueno. Para hormigones H13, que ya son estructurales, ¿no es cierto? El H8, este primer hormigón, es un hormigón de limpieza y nivelación en megapascales. Cemento, con el tipo de cemento CP30 se puede alcanzar esta resistencia. Tiene un contenido mínimo de cemento de 260 kilos, una relación agua-cemento de 0,5, un asentamiento de 10 y un tamaño máximo de 32. El H17, bueno, cada vez va mejorando la resistencia y bueno, va impactando en la cantidad de cemento.
H21, esta nomenclatura es de la resistencia, ¿no es cierto? H21 son los 21 megapascales de resistencia a la compresión que tiene el cemento, el hormigón del que estamos hablando. Ya para llegar a los valores de 210 kilos por centímetro cuadrado, ya necesitamos un cemento Portland CP40. Con uno de 30 no llegamos. Y con un contenido mínimo de 340 kilos por centímetro por metro cúbico. Está mal acá. Esto no es centímetros, sino es metro cúbico. Bien. Hacer agua, cemento, 0,45, asentamiento, etc. Bien. Y así hasta el H30, digamos que es el hormigón de 30 megapascales o 300 kilos, que ya a esta altura de la resistencia del hormigón, algunas o la mayoría de las plantas locales ya le cuesta llegar a esa resistencia, ¿sí? Le cuesta. Aunque se pueden encontrar hormigones de mucho mayor resistencia, como por ejemplo los hormigones que se han utilizado en las torres Petronas. Lo ubican ustedes, las torres Petronas. Perdona, puse. ¿Sí? Estas que están en Kuala Lumpur, ¿sí? Sí, la habrán visto ustedes. Este edificio es de hormigón armado. Y se han llegado a obtener hormigones H60, H80, hasta más de 100. ¿Sí? Y se consiguieron alturas también muy, muy, muy grandes, que, que hasta ese momento solo se conseguía con estructuras de acero. Bien. Bien, el concepto del tamaño máximo del agregado, bueno, viene dado por la separación entre barras, ¿sí? Y también, obviamente, a las mallas de la zaranda que usemos para producir el árido, ¿sí? Seguramente, si ustedes pasan caminando por el río Sibisibi a la altura de la planta de hormigón que está ahí, justo cerca de la facultad, van a ver que hay una máquina que trabaja, que es una clasificadora de áridos, que es con una especie de cinta transportadora que lleva los áridos a una tolva, y en la tolva se vierte y empieza a caer en diferentes mallas. Esas mallas están en movimiento, vibrando constantemente, y van clasificando el material de acuerdo a los tamaños, ¿cierto? Van clasificando el material de acuerdo a los tamaños. Y el tamaño máximo del agregado va a ser aquel que, eh, que debe ser menor a un quinto de la menor dimensión estructural. La menor dimensión estructural, por ejemplo, de una viga 20 por 40, la menor dimensión estructural son 20. En la práctica resulta satisfactorio el tamaño máximo de 19. Sí, sí, aparte de las mallas también son fáciles de calibrar y con 19 milímetros nos sirve para construcciones medianas, ¿no es cierto? Eh, para poder bombearlas. Es un tamaño que se usa mucho. ¿Cómo se prepara el hormigón? Bueno, se lo prepara en una planta, se los pesa. Actualmente las plantas modernas son totalmente automáticas, ¿sí? Se tiene una balanza donde se va pesando el hormigón
perdón, los áridos gruesos, finos, y el cemento y el agua, ¿no? Todos se pesan de acuerdo a la dosificación, al diseño de la pasta. En el mezclado, una vez que se han pesado las cantidades que estipula el diseño de la mezcla, se ingresa a un tambor gigante y se lo va mezclando, ¿no es cierto? Se lo ingresa en un orden determinado. Primero el cemento, después el agua, el agregado grueso. Primero el cemento y el agregado fino, después el agua, el grueso y se termina de colocar el agua. Bien. Es muy importante mantener la relación agua-cemento, ¿sí? Si hay algún cambio de la cantidad entre cemento y agua, es evidente que esta relación se rompe y bueno, y es perjudicial, ¿no es cierto? O sea que hay que saber manipular bien el hormigón para poder cambiar algunos componentes sin modificar la relación de agua-cemento. Una de las formas es utilizando fluidificantes, como ya hemos hablado muchas veces. Bueno, la ventaja del hormigón elaborado básicamente es la precisión que tienen los equipos para medir las cantidades, siendo que en el hormigón in situ, el hormigón que se hace a pie de obra, eh, esas, controlar exactamente esas cantidades es muy complicado. Por lo tanto, vamos a tener hormigones con una gran dispersión en los resultados, siempre si estamos hablando del hormigón in situ, ¿no es cierto? Al no poder controlar fehacientemente las cantidades, es inevitable de que no tenga, no sea de buena calidad, ¿sí? Y además el reglamento nuevo no lo recomienda, ¿sí? No recomienda el hormigón in situ. Bien, la importancia del control de los materiales componentes, esto ya hemos hablado. Bueno, tan importante como lo es eh, la fábrica del hormigón, o sea, la mezcla en la planta, tan importante es la ejecución. Es decir, ejecutar la obra de acuerdo con condiciones ideales. Si tenemos un buen hormigón, un excelente hormigón, hecho en la mejor planta del mundo, pero si no lo hemos sabido colocar, seguramente esa estructura no va a tener la calidad que requiere. ¿Sí? Bien, por eso es tan importante la elaboración del hormigón y la colocación para determinar su vida útil. La dosificación por volumen, acuerda que habíamos dicho recién que habíamos dosificado por peso en planta, ¿sí? En planta teníamos balanza, tenemos cinta transportadora, tenemos una tolva inteligente, tenemos una clasificadora de áridos si quisiéramos, ¿sí? En planta se dan las condiciones prácticamente ideales para fabricar un hormigón. Pero muchas veces se hace la dosificación por volumen, que es la que más conocemos, ¿sí? Ustedes, si hablan con cualquier constructor, ¿sí? La mayoría de las veces va a hablar de dosificación por volumen, ¿no es cierto? 4 por 1, ¿sí? Famoso 4 por 1, 4 baldes de agregado fino y grueso y un balde de cemento. ¿Mm?
Esa sería la de la dosificación por volumen y es la que se usa en obras pequeñas. No se debería usar en ningún caso, pero actualmente, ¿sí? Ustedes van a cualquier obra, en cualquier momento, se paran a mirar que estén haciendo hormigón y seguramente están haciendo la dosificación por volumen, que no está mal si es que se lo controla, ¿sí? Porque por naturaleza el ser humano se cansa, ¿no? Y cuando arranca el hormigón pone la canastita llena de material, ¿no? Mientras va avanzando la obra, ya se va cansando más y cada vez va poniendo menos material, menos material, menos material, y eso va influyendo en la calidad final. Bueno, la dosificación por peso es la que ya hablamos y es la que hace las plantas modernas de hormigón. ¿Qué vamos a tener en cuenta a la hora de evaluar, ¿no es cierto?, una obra de hormigón armado, o mejor dicho, el colado del hormigón. ¿Qué vamos a tener en cuenta? La ubicación de la obra, la accesibilidad, la relación del entorno urbano, etcétera, ¿no? O sea, eh, es algo que ya hemos visto anteriormente. Las clases de hormigón y el propósito de la estructura, ¿sí? Las clases de hormigón serían de acuerdo a la resistencia, H8, H13, HB17, H21, ¿sí? Ese sería la clase de hormigón. Y el propósito en la estructura es si va para columna, vigas, losa, muro de contención, etc. Los requerimientos técnicos también son importantes a tener en cuenta, si es que estamos trabajando con un pliego, si estamos haciendo una construcción, una obra, en donde en el pliego está especificado la forma de trabajar con el hormigón, ¿sí? Esos requerimientos técnicos que tenga un pliego particular hay que respetarlos. Bueno, eso también hay que tener en cuenta, porque eso puede influir también en el rechazo de la obra por completo, ¿sí? Si es que no hemos cumplido con lo pactado en el contrato. Tipo y tamaño de cada elemento estructural también influye, ¿no es cierto? Porque una losa muy grande, corremos el riesgo de que falle el encofrado, el apuntalamiento, ¿no es cierto? Ustedes deben haber conocido muchos casos de derrumbes a causa de un mal encofrado, mal apuntalamiento, ¿sí? Bien, disponibilidad de hormigón también, ¿sí? Si vamos a hacer un hormigón muy lejos, si no es la adecuada, podemos tener mucha segregación o no tener una pasta homogénea y eso influye en la durabilidad,